grabación. Eso es porque voy a grabar, ¿sí? A partir de ahora ya se graba. Bien. Y nos vamos a ubicar en Buenos Aires, en la primera parte del siglo, ya hay un error de ortografía ahí, del siglo XX, primera parte, que estamos hablando exactamente entre 1930 y 1960. Pero antes de empezar a hablar del edificio o la arquitectura que hoy nos interesa, nosotros lo que hacemos siempre es hacer un contexto, porque nada de lo que vamos a contar se da en un contexto independiente o no relacionándose con el entorno, con un contexto histórico. Y este contexto tiene que ver con los precursores del racionalismo, ¿sí? Vamos a ver los primeros edificios racionales que se van a dar digamos, en Buenos Aires, pero esto va a pasar en toda Latinoamérica, y que tiene que ver con un nuevo material que va a aparecer, que es el hormigón armado, y que eso va a permitir que justamente se empiece a desarrollar nueva arquitectura en la ciudad, ¿sí? En la ciudad, en este caso de Buenos Aires, que va a lograr cambiar la escala y la imagen de la misma. Para eso vamos a empezar a hablar de un contexto general que lo vamos a iniciar en 1909. En 1909, ¿sí? Va a aparecer un señor que se llama Ricardo Rojas, que es un tucumano, y este señor, que su papá fue gobernador de Santiago del Estero y se fue a estudiar a Buenos Aires, bueno, va a ser un tipo bastante que todo el tiempo se está cuestionando el sistema educativo. De hecho, él no se va a recibir, va a estudiar varias carreras, pero no se va a recibir porque siempre está cuestionando el sistema educativo. Tal es así que él, en este cuestionamiento, empieza a ser un gran referente, como un filósofo al cual los distintos gobiernos empiezan a consultarlos. Y él va a ser contratado por el gobierno para que vaya a Europa y empiece a hacer un relevamiento de los sistemas educativos en digamos, en aquellos países que son potencias. Y él, cuando va a hacer todo este recorrido, empieza a darse cuenta que Latinoamérica tiene un poquito de todo. Tiene un poquito de Francia, tiene un poquito de Inglaterra, tiene un poquito de España, tiene un poquito de los Países Bajos, tiene un poquito de la India, tiene un poquito de todo. Entonces, él, cuando viene, va a escribir un libro que va a ser muy contundente, que se llama La Restauración Nacionalista. En este libro, él básicamente va a, además de poner un reflejo de los sistemas educativos en todo el mundo, sobre todo en Europa, también él, en cierta manera, va a hacer unas reflexiones sobre cómo estábamos en ese momento en nuestra República Argentina. Y estábamos teniendo una vida y una forma de vida a la inglesa y a la francesa, con muchos inmigrantes italianos, españoles, galeses, judíos, como que, bueno, justamente a Argentina lo que le estaba faltando era una identidad propia. Y él lo que propone es justamente empezar a pensar en una identidad propia, dejar de vestirnos a la inglesa o a la francesa, sino que empezáramos a buscar una identidad. A partir de ahí hay un quiebre en el pensamiento del hombre del siglo XIX al siglo XX. Empieza como a manifestarse otras cosas que hacen que haya un quiebre. Entonces, este pensamiento inicia desde la literatura. A partir de ahí, podemos hablar que se da en 1910 el centenario. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a hacer, digamos, 100 años, se va a cumplir 100 años de haber cortado vínculo con España, que había sido nuestra, digamos, metrópoli dominante. Entonces, para eso, lo que se va a hacer es generar, digamos, esto pasa en toda la República Argentina, pero obviamente en Buenos Aires es el poco más importante, donde lo que se hace es ciertos festejos, como por ejemplo, ¿sí? Iluminar
aquellos elementos importantes del siglo XIX, como es la nueva tipología que había sido el siglo XIX por el arquitecto Víctor Muro, que es el Congreso de la Nación, con su plaza al frente de la Plaza de los Congresos, o por ejemplo, la Plaza de Mayo, con la Casa Rosada atrás. Esto que para nosotros, ¿sí?, es, digamos, algo que hoy es común ver, arquitectura o plazas iluminadas, para ese momento era toda una novedad. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para tomar una conciencia social y decir, bien, nosotros, hace 100 años pertenecíamos a España. España era el que nos dominaba. Y a partir de ahora, hace 100 años, ¿qué onda? ¿Sí? Es esa conciencia social que a través de la literatura el hombre del siglo XIX empieza a quebrar vínculos con el del XIX. Además de eso, lo que va a hacer el gobierno de la Nación Argentina, lo que va a hacer es invitar a los reyes de España que teníamos justamente hacía 100 años que habíamos cortado vínculos, por ende no comercializábamos con ese país. Entonces, los reyes de España no van a venir, pero sí van a mandar a una infanta, que es una hija, es una embajadora, es una representante. Es una hija que, por cuestión de edad, no va a llegar al trono, entonces eso se llama infanta, y van a mandar como representante a esta infanta, ¿sí?, a la Argentina. Lo cual se va a hacer, por ejemplo, algunos festejos, como esta va a ser en la rural, o se la va a llevar a, digamos, a desfiles sobre la 9 de julio, o sobre lo que sería la Avenida de Mayo. Y fíjense ustedes el vestuario, ¿no? Bueno, muy a la francesa y a la inglesa. Bueno, pero otro hecho importante que va a ayudar a quebrar ese pensamiento se va a dar en 1912. En 1912 se va a dar la ley Roque Sáenz Peña. Saben que este es un presidente que, si bien no va a ser el único presidente que va a vivir en la Casa Rosada, porque por una cuestión de salud, él no termina su mandato, sino que fallece antes, pero él, que había estado en disputa con su padre y habían llegado al poder comprando ese poder, él había quedado con la sangre en el ojo, digamos. Entonces, él lo que va a hacer es plantearle al Congreso la ley, sí, Roque Sáenz Peña. Esa ley planteaba que el voto debía ser universal, obligatorio y secreto. Universal para todos, pero todos quienes, los hombres, porque hasta ese momento solamente votaban aquellos que tenían título, los hombres con título. Así que todos, desde el peón hasta el dueño de la estancia, todos debían votar. Secreto, porque lo hacían en un cuarto oscuro, porque hasta ese momento el voto era cantado, y obligatorio para todos. Así que eso también, en cierta manera, ayuda a quebrar ese pensamiento. En 1914, un hecho muy importante que afecta a todo el mundo, que va a ser la Primera Guerra Mundial, nosotros nos vamos a declarar neutrales. Eso a nosotros nos va a favorecer económicamente, en cierta manera, ¿sí? Porque hasta ese momento exportábamos materias primas e importábamos materias manufacturadas. Ahora, con esta situación, lo que hacemos es tenernos que hacer cargo de la fabricación de estos productos porque la materia prima la teníamos. Entonces, se hacen aperturas justamente de fábricas y a partir de ahí, bueno, mucha gente que vivía en el campo, lo rural, va a vivir a la ciudad. Y esto también va a haber una transformación en las ciudades. Y 1916 tenemos la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, que va a llegar al poder gracias a la ley Roque Sáenz Peña. Es como que esto es como un hecho va llevando a otro. Hipólito Yrigoyen era, sí, hijo de inmigrantes. Era hijo de inmigrantes. Aquellos inmigrantes que seguramente a ustedes les sonarán esa frase, que vinieron con una mano atrás y una mano adelante, es decir, vinieron sin ningún poder adquisitivo, y que van a venir y van a poner el hombro a nuestro país. Bueno, los padres de Hipólito Yrigoyen habían sido inmigrantes, habían pegado un par de negocios, habían podido hacer algo de dinero, y son los que pudieron hacer estudiar a sus hijos. E Hipólito Yrigoyen, sí, es hijo de inmigrantes. Por primera vez
llega al poder la clase dirigente, la clase popular. De hecho, se lo conoce como el primer populismo. Él es el que, en cierta manera, sí, llega por desgracia al voto secreto universal y obligatorio. Bien, a partir de ahí tenemos un hecho también muy importante que se va a dar en 1918. En 1918 se da lo que se llama la reforma universitaria. ¿A dónde se lo da? En mi casa. Esto va a iniciar en lo que se llama, sí, lo tengo acá en el patio muy cerquita, el Hospital de Clínicas. El Hospital de Clínicas en Córdoba es la primera facultad, sí, la Universidad Nacional de Córdoba, es la primera facultad de todas las facultades que nosotros tenemos en Córdoba, es la primera que se va a crear. Y va a ser un hospital escuela. Y va a estar acá muy cerquita en el barrio Alberdi. Y allí se va a gestar esta reforma porque justamente hasta ese momento la educación era para algunos privilegiados, o sea, para aquellos que tienen poder adquisitivo. Y a partir de ahí, sí, ellos dicen que la educación es un derecho, no un privilegio, lo cual, digamos, se expulsaba de la facultad a todos aquellos que no tenían poder adquisitivo, porque, ¿qué pasó? En el Congreso, cuando llegan Hipólito Yrigoyen al poder, los congresistas de ese momento dijeron, bueno, pero ¿cómo hicimos para que llegue, perdón la palabra, pero era lo que utilizaron, los chusmas? ¿Cómo hizo este chusma para llegar al poder? Entonces se dieron cuenta que era educando esa chusma. Entonces lo que quisieron hacer es otorgar la educación a solamente aquellos que tuvieran poder adquisitivo. Se armó tal revuelta y hubo gente que falleció por esto, que de hecho miren lo que es esta foto, que es la foto de mayo, ¿sí? En cuanto la facultad, lo que van a hacer estos alumnos es presentar digamos, un proyecto educativo que hace de que hoy todos podamos estudiar, ¿sí?, en una facultad nacional gratuita y laica. Entonces, fíjense cómo todas estas transformaciones de los hombres hacen que, digamos, haya un quiebre de cómo se vivía en el 19 a la francesa e inglesa y cómo empieza a aparecer un par de situaciones que hace que el hombre cambie esa forma de pensar. Así que bueno, acá solamente les puse un cuadro que es todo lo que hemos visto: Ricardo Rojas, el centenario, la ley Roque Sáenz Peña, la Primera Guerra Mundial, la presidencia del Hipólito Yrigoyen, la reforma universitaria, y a partir de ahora vamos a centrarnos en esta década del 20, pero no exactamente con fechas, con años, porque en realidad se van a dar unos avances tecnológicos. Estos avances tecnológicos lo que van a lograr es el cambio de escala y el cambio, sí, de imagen de lo que son las ciudades. Porque las ciudades hasta entonces eran chatas, eran 1, 2 niveles y sí, lo que se destacaba era lo religioso. Pero a partir de ahora empiezan a aparecer moles, ¿sí?, que empiezan a cambiar la escala y la imagen de la ciudad. Y esto tiene que ver con, sí, por ejemplo, la aparición del automóvil. Ustedes ya saben, para los que ya estuvieron, si no me lo piden, Oscar hizo todo un desarrollo de la historia del automóvil, cómo fue apareciendo y cómo fue los primeros automóviles, pero el hecho de que aparezca, sí, en la ciudad el automóvil implicó cambios, porque la ciudad no fue pensada para el automóvil, no fue diseñada para el automóvil. Entonces hubo que empezar, pasamos del adoquín a lo que sería el asfalto, empezó a aparecer nuevas tipologías como por ejemplo estaciones de servicios, gomerías, alineado y balanceado, playa de estacionamiento. También, por ejemplo, empezaron a cortarse distancias y tiempos. Entonces, mucha de esta gente se iba, por ejemplo, ahora bueno, acá en Córdoba decimos a la sierra, pero a lugares turísticos. Entonces hay todo un movimiento de hoteles, cabañas, restaurantes, teatros que empiezan a generar todo un comercio que hasta el momento no existía. Ni hablar la cartelería, el semáforo, bueno, todo la situación, los policías de tránsito. Es decir,
se va generando toda una situación, ¿sí?, que antes no estaba. Quisiera preguntar si vamos bien, si todos están entendiendo. Yo voy como muy rápido en el contexto porque me quiero detener a la obra en sí, que es el Cábala. Escucho. Alguien que me diga si está bien. ¿Hay alguien que tiene el teléfono, el audio abierto, que escucho ruido? No sé, lo tengo bloqueado. Bien, ¿pero está todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, continuemos. Entonces, en la década del 20, como digo, el primer elemento que aparece en la ciudad es el automóvil, que hay un cambio de imagen gracias a ello, y además porque hay otra cosa. ¿Quiénes son los que van a vender el automóvil? Bueno, aquellas personas que tienen poder adquisitivo. El primer auto, digamos, que se comercializa es la Ford. Sí, La Ford perfecto. No, pero no sé ahora por qué no escucho. Y viene de Estados Unidos. Y aquellas personas que justamente, ¿sí?, comercializan el auto son los que comúnmente, esto pasa en Córdoba con los hermanos Faillín, pasa en Rosario con Oroño, pasa en Buenos Aires con la Comega, bueno, digamos, va a pasar en todos lados, donde aquella gente que comercializaba el automóvil son los que empiezan a hacer plata, 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 y se preguntan qué hacer con tanta plata. Entonces, ellos lo que hacen, justamente, ¿por qué? Porque aparece otra situación, que es la fotografía en serie. Hasta el momento, las fotografías llevaban mucho tiempo, ¿sí? Digamos, para sacar una fotografía llevaba minutos, 15, 20 minutos. Las primeras fotografías llevaban horas, 7, 6 horas, que eran esas cámaras fotográficas que tenían plomo adentro. Entonces, le daba la luz, era como las acordeones, digamos, y le daba la luz y quemaba un papel y adelante, digamos, adentro después se les pintaba. Después, bueno, por eso las primeras fotografías son de paisaje, porque no, una persona podía estar 7 horas sentada quieta. Después eso se fue cortando, pero la fotografía en serie se va a dar, que se puede dar en poco tiempo, recién en la década del 20. Esto va a producir dos nuevas tipologías. El cine, que va a venir de Hollywood, de Estados Unidos, y las revistas. Entonces empieza a aparecer revistas de moda, revistas de arquitectura, revistas de automóvil, y así, que hasta el momento eran croquis. Los dibujos que había en las revistas eran croquis. Ahora no. Y esto va a ser un elemento muy importante que llamamos transculturación. Empezamos a comer modas que nos va a venir sobre todo de Estados Unidos. Entonces, el hecho de que está Hollywood, los rascacielos, bueno, esta gente que vendía los automóviles, que tenían dinero o que tenían mucho campo, vendían campo, y que hacían, mandaban a construir edificios en altura. Pero en ese momento no existía la ley de propiedad horizontal como ahora, que cada uno de nosotros podemos ser propietario de un departamento, sino que en ese momento el dueño era dueño de todo el edificio y que lo daba para rentas. Entonces los primeros edificios en altura que van a aparecer van a ser justamente los edificios en altura para alquiler de oficinas, y siempre se va a dar en el centro de cada ciudad. Posterior a esto, empiezan a aparecer edificios en alturas de hormigón armado, pero de alquiler para vivienda con cochera. Entonces, la gente volvía al centro a trabajar y a vivir, y ya tenía automóvil. Todo esto hace una revolución en la imagen, ¿sí?, de la ciudad. Además de esto, aparece un grupo que se llama SIAM. Esto se va a dar en Europa, que va a ser un grupo de arquitectos, ¿sí?, que empiezan a cuestionarse la forma de construir. Estábamos construyendo a la francesa e inglesa, con mansardas francesas, con ritmo, con proporción, con eje de simetría, con todo académico, con mucho lenguaje. Y esta gente se junta y dicen, no,
paren, la verdad no está bueno. Y nosotros desde acá vamos a estar mirándolos a ellos, a este grupo que va a ser grupos a los cuales nosotros le llamamos los grandes maestros de la arquitectura y que van a empezar a hablar de lo que le mencioné al principio, que se llama racionalismo. Esta gente, ¿sí? Esta foto me encanta, sobre todo los que están agachados y mirando desde abajo. Esta gente, sí, es la que en cierta manera se va a plantear una forma de construir nueva y que hablan de empezar a trabajar un usuario universal. Que pensemos que el usuario no es el mismo del siglo XIX, que todo tiene que ser grande, tiene que ser a lo francés, a lo inglés, esos grandes palacios, esas grandes escaleras muy a lo Cenicienta, a los grandes bailes. No, ellos hablan de racionalizar y hablan de que las viviendas deben ser no en función a todo eso fastuoso que viene desde afuera, sino hablarlo desde una máquina de habitar. Y ellos proponen lo que se llama las 4 funciones. Esas 4 funciones estamos hablando de el trabajo, la movilidad, la recreación y la residencia. Y esto está hablado, ¿sí? No solamente, o mirado, no solamente la vivienda en sí, sino la ciudad. Piensen, por ejemplo, en Brasilia, ¿sí? O podemos pensar en La Plata, que es del siglo XIX y que justamente es todo lo contrario a esto. Entonces, que es una ciudad, La Plata, no pensada desde el automóvil, y Brasilia es una ciudad pensada desde el automóvil. Entonces, todo esto, ¿sí? Decir, bueno, a ver, hay que tener un sector de trabajo, hay que tener la movilidad que lo una, hay que tener un sector de recreatividad y donde se reside. Y dentro de la casa lo vamos a ver también las funciones, es decir, bueno, un área nocturna, un área diurna, un área social y un área íntima. Entonces, por ejemplo, empezamos a ver que tenemos un baño que está en la parte íntima, que no se relaciona con el resto. Entonces, la cabeza de los arquitectos empiezan de alguna manera a pensar la funcionalidad que hasta el momento no lo veíamos, o no sé, mejor dicho, esos arquitectos de ese momento, formados su cabeza desde la academia italiana, francesa, alemana, lo hacían en base a una circulación, la que iba uniendo. Entonces vos tenías, por ejemplo, el salón de té al lado de un dormitorio, al lado del salón de música, al lado, y todo en base a un gran espacio social que era el salón de baile. Ahora no, ahora están pensando justamente en racionalizar la función. Entonces hay todo un gran cambio, ¿sí?, en este hacer arquitectura. Bien, otro hecho importante, ¿sí?, que va a influenciar un montón, va a ser en 1929 la caída de la bolsa de Wall Street. Esto se va a dar en Estados Unidos, pero que va a influenciar en en todo el mundo, en realidad. Y para no explayarme tanto, porque en realidad hay millones de cosas que podríamos hablar en este contexto, sí les tengo que contar un hecho muy importante que se va a dar en 2 oportunidades, en 1929 y en 1936. ¿Qué sucede en estos 2 años? Bueno, es justamente la visita de Le Corbusier. Le Corbusier, discúlpenme que voy, ahí está, pone un puntero, aquí está. Le Corbusier, que es este señor acá que está con el cigarrillo, para nosotros es el gran maestro de la arquitectura, ¿sí? Lo cual, les cuento que no era arquitecto, pero para nosotros es el gran maestro de la arquitectura. Nosotros somos unos privilegiados en Latinoamérica porque en nuestro país tenemos una obra hecha por él, que es la Casa Curuchet en La Plata. No la construye él la diseña, la va a construir otro arquitecto, se llama Amancio Williams, que es el mismo arquitecto que hace la Casa del Puente en Mar del Plata. Temas que si quieren podemos tocar en otras charlas. Pero bueno, la cuestión que Le Corbusier, el gran maestro de la arquitectura, desde Europa está mirando a Latinoamérica y ve que nosotros no cazamos una acá. Entonces, en Brasil va a haber un señor que se va a llamar Juscelino Kubitschek de Oliveira, que va a ser gobernador de la región de Minas Gerais en estos años. Entonces, él va a ir a la Facultad de Arquitectura y va a decir, che, muchachos, la verdad que la verdad que ¿qué estamos haciendo? Y abre el debate. En ese debate
dicen, no, lo que pasa es que buscamos la identidad, pero no sabemos, y entonces uno lo miramos, mirando al pasado, el otro, los grandes maestros, como que no nos está saliendo. Entonces él le dice, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Entonces sale en esa lluvia de ideas invitar al gran maestro de la arquitectura. Y lo invitan. Le Corbusier va a venir a América Latina en 1929 y viene a Brasil. Aquí en Argentina, increíble, no desde el gobierno, el apoyo no fue desde el gobierno, sino que Victoria Ocampo, que en su momento les hablé de ella, hice una charla también de ella, Victoria Ocampo se entera y lo invita a Le Corbusier, lo trae a la Argentina, se va a quedar ahí en un hotel cerca del Obelisco, ahí va a conocer el que escribe el libro El Principito. Se van a conocer ahí, el que escribe el libro El Principito iba a Concordia y venía, iba a la Patagonia y venía en su avión, en su avioneta, o sea, y llevaba y traía productos. Entonces, él lo que hace, ellos se van a ser muy amigos, lo va a llevar a recorrer Buenos Aires por, digamos, por el cielo. Entonces, Le Corbusier va a mirar la ciudad de Buenos Aires desde el cielo, la va a conocer y la va a entender lo que es el damero, lo que es las nuevas diagonales, toda la intervención que se hizo en Buenos Aires, y él va a dejar un plan ordenador, ¿sí? Él es el que va a decir, no, a la 9 de julio la tienen que correr, acá tiene que haber un puerto, que después es el que lo diseña Puerto Madero. Bueno, él va a dejar un par de modificaciones y también va a dejar, digamos, algunos bosquejos para la casa de Victoria Ocampo. Así que bueno, todo esto para nosotros, el gran maestro que venga a darnos esas charlas va a ser muy interesante y también, bueno, un cambio de actitud en la forma de construir. Pero no le damos en la tecla, seguimos con problemas. Entonces, en el 36, Juscelino Kubitschek, que sigue siendo gobernador de la región de Minas Gerais, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a juntarse con los alumnos de arquitectura de Río de Janeiro, propone nuevamente volverlo digamos, a invitar, pero ya ahí Le Corbusier se viene en 1936 en su segunda visita, ¿sí? Pero se va a venir únicamente a Brasil y se va a quedar ahí. Es lo que va a decir Le Corbusier a Juscelino Kubitschek, le va a decir, bueno, reunime un grupo de arquitectos, un grupo de estudiantes, pero unímelos, ¿sí? Y yo voy a trabajar con ellos. Y ellos allí van a hacer una obra que se llama el Ministerio de Educación, me olvidé de ponerle una plaquita, una foto, pero si quieren después se las mando, el Ministerio de Educación en Río de Janeiro. Él viene y trabaja. Entonces, toda Latinoamérica vamos a estar mirando esa obra, y bueno, ahí justamente Le Corbusier va a dejar todo un alineamiento que vamos a aprender en cuanto a hacer arquitectura racional. Así que bueno, todo esto que hemos hablado, este contexto, tiene que ver con que el siglo XX, primera parte, que arranca, podemos decir, 1930 hasta 1960, es un cúmulo de cosas que va a ir sucediendo, de sucesos que van a ir quebrando la cabeza del hombre, el pensamiento de la gente con respecto a la cabeza del hombre del siglo XIX y que no quiere tener absolutamente nada que ver. Es como una negación. No quiero seguir construyendo a la francesa y a la inglesa y me voy a estacionar justamente de una manera diferente. Pero tiene que ver no con un hecho que quiebre, sino con varios hechos que arrancamos con Ricardo Rojas en el libro de la Restauración Nacionalista, y fíjense ustedes que terminamos con Le Corbusier, ¿sí?, en las visitas a América Latina. Hecho todo este contexto, vamos a empezar a hablar de ciertos personajes muy interesantes en la charla de hoy. Y estamos hablando, hoy les quiero presentar a Mercedes Castellano de Anchorena. ¿Quién era esta mujer? Bueno, esta mujer era una rosarina que nació el 24 de septiembre de 1840. Era una señora de la alta sociedad de Buenos Aires, muy vinculada a los del campo, digamos, es pariente, digamos, vinculada familiarmente con los Ferreira aquí en Córdoba, con los Rosas, con los Ortiz, con los Basualdo, con los Escalada, la verdad, eres una de las familias
podemos decir, más aristocrática o patricia de Buenos Aires. Esta señora, sí, resulta que va a tener mucho poder adquisitivo, va a trabajar mucho para la iglesia, y ella se le ocurre, digamos, darle mucha de su, digamos, de su fortuna para la construcción, porque ¿qué pasaba? Ella estaba casada con Nicolás, ahora les voy a contar quién es este hombre, y que construyeron un palacio, el Palacio Anchorena en Buenos Aires, que hoy es el Círculo Militar. Bueno, esta gente, esta mujer, decide, al frente de su, digamos, de su palacio, había un convento y al lado una capillita muy austera. Entonces ella decide otorgarle dinero para la construcción de una iglesia. Y no se anduvieron con chiquitas, la verdad, dieron mucho dinero, y la verdad, si la conocen, es la iglesia del Santísimo Sacramento, que está al frente justamente del edificio Caban, que es el que vamos a hablar hoy. Bueno, tanto el interior como el exterior, todo fue realizado, ¿sí? Justamente por digamos, el aporte integral de esta mujer. Les cuento que hay dos carteles, bueno, hoy está, yo hace poquito que estuve ahí, pero ya estos carteles están desmerecidos y no se lee bien, pero en algún momento yo fui hace años y estaban, digamos, se podía leer, y justamente ahí dice, esta iglesia fue construida por el aporte, el total aporte integral de María Mercedes Castellano de Anchorena. Así que bueno, es como que, digamos, está más que documentado que esto sucedió. La cuestión es que María Mercedes Castellano de Anchorena va a unirse en matrimonio con otro señor también muy aristocrático, que es Nicolás Hugo Anchorena Arana, este señor, ¿sí? Así que un matrimonio de la aristocracia, de la alta sociedad de Buenos Aires, así que bueno, y ellos van a construir, ¿sí?, este edificio, este palacio, ¿sí? Obviamente esto todo venía de Europa, ¿sí? Todo se traía de Europa, todo es piezas prefabricadas, se hace una estructura de hierro que es abulonada y engrampada, que se trae en barco, y a partir de ahí después con el ferrocarril. Igual estamos ahí muy cerca del puerto, estamos en Retiro, al frente de lo que hoy es la Plaza San Martín, que en su momento ahí había una plaza de toro, y que ha perdido bastante este palacio de su espacio verde, ¿no? Porque los palacios no están entre medianeras. ¿Se escucha mal? Perdón. Sí. Ahí el Oski. Ahí. ¿Me escuchan? Sí. A ver, ¿sí? ¿Se escucha mejor así? Yo te escuchaba bien, pero como quieras. Bien. No, porque los que me dice que se escuchaba mal. Bueno, cualquier cosa me avisan, porque yo, vieron que pongo cuerda y le doy, O sea, si no me apagan la luz, gracias, Gus. Bueno, entonces, la cuestión es que los palacios, a diferencia, por ejemplo, de otras, de lo que se llama los palacetes, la diferencia es que los palacetes suelen estar, sí, entre medianeras. En cambio, los palacios están rodeados de verdes. Y ese verde siempre lo diseñaba un arquitecto paisajista del momento, que es Charles Tays, que es el que hizo, por ejemplo, el Parque de Palermo, los parques de La Plata, el parque en Paraná, los parques de Palermo. Bueno, la cuestión es que este matrimonio va a construir esta casa, ¿no? Este palacio, como les digo, va a traer todo de Europa y va a ser uno de los edificios más importantes, ¿sí?, que tenemos en Buenos Aires. Al frente estaba esta capillita. Ahora, al frente ahora está la Plaza San Martín y al frente de eso la capillita, ¿sí? Acá tenemos una foto más actual. Bueno, este matrimonio, ¿sí?, tuvieron varios hijos, pero vamos a focalizar en uno de ellos, que es nuestro personaje preferido hoy, que es Aaron Anchorena. Bueno, antes de contarle toda la cuestión de su historia de amor y cómo terminamos hablando del Cábana y su relación con Corina Cábana,
Este hombre, y esto es a pedido de Nora, le atribuimos una historia que seguramente ustedes conocen, el dicho de tirar manteca al techo. Tirar manteca al techo es, digamos, ser derrochón. Bueno, tiene algo que ver este hombre. Resulta que es hijo de este gran matrimonio con mucho poder adquisitivo. Resulta que decide hacer, como en ese momento se acostumbraba, hacer un viaje a Europa. Cuando estos niños iban a Europa, se quedaban año, año y medio, porque tenían 3 meses de ida, 3 meses de vuelta, ya tenés 6 meses de viaje, y bueno, y después allá ellos solían manejarse también con barcos e ir de un país al otro. Así que, bueno, acostumbraban año, año y medio estar de vacaciones. La cuestión es que en ese viaje de ida hacia Europa, en un almuerzo, piensen por ejemplo en Titanic, ¿sí? Piensen en Titanic. Así que bueno, la cuestión es que él estaba en un almuerzo, estaban aburridos, porque bueno, venían, imagínense, 3 meses de viaje, alto que una cuarentena, entonces estaban ahí viajando y estaban aburridos y estaban en un almuerzo y había en el techo unas ninfas todas pintadas y Aarón hace un desafío a sus amigotes, a sus amigos que estaban compartiendo la mesa. Y le dice, les juego una botella de brandy. ¿Brandy por qué? Porque brandy es la bebida que utilizaban los más ricos. Era la bebida más cara, porque el brandy lleva mayor destilación que un whisky, que un ron, que un fernet. Entonces, le va a jugar, es la bebida de los ricos. Entonces decía, le juego una botella de brandy que yo agarro un rulito de manteca y con mi tenedor hago como si fuese una catapulta y le voy a, digamos, colocar, a ver cómo lo digo de una forma más ortodoxa, colocar el rulito de manteca en la zona, digamos, íntima de las ninfas que estaban en el techo. Por supuesto que dijeron, sí, y él hace eso y excelente su puntería. Entonces, a partir de ahí fue ovacionado. Y a partir de ahí, ellos trasladan a lo que sería, obviamente, los hoteles, sobre todo los hoteles en Francia, donde estos niños ricos, cuando estaban aburridos, pedían manteca. ¿Y en qué consistía el juego? Tirar rulitos de manteca al techo y controlar el tiempo que quedaban pegados en el techo. El que lograba que su rulito quedara mayor cantidad de tiempo pegado en el techo sin caerse, ese ganaba. Cuando estos chicos se iban, se retiraban y volvían a su país, dejaban dinero para pintar el techo porque lo dejaban bastante, digamos, feo. Entonces, de ahí viene que los argentinos somos unos derrochones y porque de qué hacíamos tirábamos manteca al techo. De ahí viene, sí, esa frase. Bien, volvamos, ¿sí? Después de esta historia, volvemos a la Argentina y para ello les tengo que presentar a esta mujer, ¿sí? Que es Corina Cábana. Corina Cábana es hija de inmigrantes que pegaron un par de, digamos, negocios y pudieron la familia comprar, digamos, varias estancias. Tenían, de hecho, 10 estancias en total. Bueno, resulta de que esta mujer era muy catalogada porque, ¿qué pasaba? Tenía mucho dinero, pero no tenía alcurnia, no tenía sangre azul. Entonces era lo que en ese momento se decía grasa o piojo resucitado. O sea, podrá tener mucha plata, pero alcurnia no la va a tener. Clase no la va a tener jamás. Bueno, ¿qué pasó? Parece, sí, esto es una leyenda urbana, que parece que Corina se enamoró de Aarón Anchorena. Ellos se enamoraron. Cuando la familia de ella cuando la familia de los Anchorena se enteran de esta relación, ellos, digamos, que se van a oponer a esta relación. Entonces, empiezan a a prohibirle. Y a Aarón no le interesó y dijo que iba a seguir con Corina. Pero ¿qué pasó? El papá de Aarón, ¿sí?
Nicolás fallece. Cuando se va a leer el testamento, había una cláusula que para que la fortuna recayera en el primogénito varón, es decir, Aarón, debía casarse con su prima. Entonces Aarón se encontró con la disputa de o me desheredan y sigo con Corina, o dejo Corina y me caso con mi prima y tengo la fortuna de la familia, que es el que queda con la administración. Bueno, obviamente, ¿qué va a hacer? Va a elegir la fortuna. A partir de ahí, la leyenda urbana dice que Corina se enojó mucho con este tema, entonces, bueno, acá cuenta un poquito esto que les contaba. Miren ustedes, ¿sí? Acá tenemos, esta es la Plaza San Martín, este es donde hoy está el Cábana, acá atrás, ¿sí? Está la capillita, hoy la iglesia, y esto que ustedes ven ahí, hoy es un palacio que es el hotel, un hotel, no me acuerdo, el Panorama me parece, no me acuerdo bien. Bueno, entonces, fíjense ustedes, acá tenemos, ¿sí? Acá tenemos el palacio. Esto hoy es la Plaza San Martín, estamos en Retiro, por acá está, un poquito más arriba está la Torre de los Ingleses, de este lado está el Sheraton, ¿sí? Acá está la capillita que mandó a construir la iglesia, tiraron abajo la capilla y se construyó la iglesia, y había un terreno en triángulo muy desfavorable, ¿sí? Y es ahí donde, ¿sí? Corina Cábana va a comprar este terreno. Bueno, fue muy criticada porque dice que vendió 3 estancias, ¿sí? Para comprar el terreno y construir el edificio. En ese momento, con todo el contexto que yo le he hablado, ¿sí? Empiezan a aparecer los primeros edificios en altura de hormigón armado en Buenos Aires. Los 3 primeros edificios es el Comega, que era de oficina, el Zafico, que era de oficina, y el Cábana. El Cábana va a ser el primero de departamentos. La dueña, Corina Cábana. Medio como que los Anchorena niegan esta historia, pero dice que, bueno, Corina necesitaba, digamos, rentar y hacer dinero, entonces invierte, vende 3 estancias y compra el terreno para la construcción de este edificio. Ahí tenemos una foto, lo cual ahí está ya la iglesia, acá está el Cábana en construcción, la Plaza San Martín, y acá el palacio. Ahí tenemos otra foto. Ahí tenemos, bueno, el edificio, acá está el hotel que le hablaba recién. El edificio, ¿sí? Va a tener una callecita que se llama Corina Cábana, y es en el único, ¿sí? Lugar donde, a ver si no se lo puse ahí atrás, sí, perdón, se las busco para que, miren, esta es la callecita donde se ve, el único punto por donde se puede ver la iglesia de frente es desde esa calle que se llama Corina Cábana. Bien, parece que no se llevaba bien con su ex futura suegra, entonces lo que hace Corina, ¿sí? Yo escuché varios arquitectos y varios autores que dicen que este edificio debería llamarse Palacio en Altura. Vuelvo a repetir, no había una ley de PH en ese momento, de propiedad horizontal, entonces era todo el edificio era dueño alguien, sí, en este caso Corina Cábana, que va a dar en alquiler los departamentos. Bien, ¿quién va a construir? ¿Quiénes van a ser los arquitectos? Sánchez Lago y de la Torre. Sánchez Lago y de la Torre, bueno, fue, como les decía, uno de los estudios de arquitectura más importantes de la primera mitad del siglo XX en Argentina, y que, bien, porque ahí me mandaron un mensajito. Bueno, entonces, se destacó entre las corrientes racionalistas esto que yo le explicaba de la racionalidad de los espacios y las funciones. Y sobre todo va a ser uno de los estudios que va a empezar a trabajar el hormigón armado, que en ese momento se le llamaba piedra líquida y que no todos
estaban capacitados o, en cierta manera, estaban de alguna forma, digamos, tenían miedo de trabajar con este material que a veces, ¿sí? La cuestión era justamente un material nuevo, ¿no? Y entender que esto que desde la obra no existía y de pronto se hacía una mezcla húmeda con el hierro y unir y que sea algo tan fuerte. Se le tenía mucho miedo y mucho respeto. Entonces, había muy pocos, digamos, arquitectos que se empiezan a animar a trabajar el hormigón armado. Bueno, Sánchez era un arquitecto uruguayo y era ingeniero en realidad, y Lagos y de la Torre eran argentinos. Se van a unir y van a ser, sí, los que van a desarrollar esta obra que es súper importante porque, como les digo, va a romper en cierta manera ciertos cánones de la construcción del momento. Empieza la ciudad a tener una escala diferente, además de una escala, una imagen distinta. Si ustedes se fijan, todo alrededor ahí es del siglo XIX, todo académico, con mansarda francesa, con mucha decoración, y de pronto aparece esta mole, sí, ahí, que es totalmente despojada de toda ornamentación y que trabaja lo que se llama el Art Deco. El Art Deco yo algo le expliqué esto el otro día en una de las charlas, donde les contaba justamente que el Art Deco se había dado en París en los años 25 al 30, lo había tomado Estados Unidos como moda y lo va a transculturar a toda Latinoamérica, y que tiene que ver con esto de ir ganando altura y profundidad. Y Buenos Aires va a tener muy buen Art Deco, porque como Buenos Aires es una ciudad de fachada, entre medianeras, la forma que van a tener estos arquitectos es justamente ir ganando profundidad y altura a través del Art Deco. Y Sánchez Lagos y de la Torre va a ser uno de esos arquitectos, ese grupo de arquitectos que va a trabajar muy bien el Art Deco. Y el Cábana va a ser Art Deco, porque va a ir trabajando, va a ir en altura, va a tener líneas zigzagantes, va a ir ganando, ¿sí?, profundidad y va a tender a la verticalidad. O sea, todo lo que hemos visto del Art Deco lo vamos a ver implementado en el Cábana. Como le decía, esta obra, sí, que va a ser gigantesca, de hormigón armado, va a tener 120 metros de altura y va a estar ubicado ahí en lo que sería Retiro, ¿no? Bueno, va a ser inaugurada el 3 de enero de 1936 y va a ser uno de los edificios más altos por mucho tiempo, ¿sí? Por mucho tiempo en América Latina. De hecho, yo les conté algo del tema de la aparición de la fotografía y eso que llevó a dos situaciones, el cine y las revistas. Bueno, hoy la crítica que nosotros hacemos, ¿sí?, son por las redes sociales. Nosotros hoy criticamos y hacemos comentarios, crítico, no hablo de crítica mala, digo crítica en general. Nosotros criticamos a través del Facebook, el Instagram, el Twitter, hacemos comentarios, bueno. En ese momento la crítica se va a hacer por revistas, ¿sí? Por revistas. Entonces los arquitectos, los filósofos, ¿sí?, lo que hacían es justamente, y una de sus grandes revistas en este momento va a ser El Sur, que va a ser justamente fundada por Victorio Campo, y se van a hacer muchas críticas. Y este edificio va a ser en el mundo, ¿sí?, el mundo europeo y América, va a ser una de las obras más relevantes, ¿sí? Nos van a conocer por esta obra. Bueno, ya va a demorar 14 meses, ¿sí? Y va a llevar mucho hormigón armado, como les decía, lo cual yo en un momento les hablé de esto cuando hablé de Ale Macé, que justamente se hablaba de las tres obras, ¿no? Del dique San Roque, de la Torre Eiffel y también de este edificio. Como les decía, un edificio, una torre de hormigón armado, ¿sí?, que va escalonándose, va a tender a la verticalidad, y que en realidad lo trabajamos como si fuesen tres edificios en uno, porque vamos a tener un bloque central, después otros dos bloques que lo contienen, y otros dos bloques que contienen esos dos. Entonces son como tres edificios, ¿sí?, que concluyen en una torre total. Les cuento que la construcción se inicia el 16 de abril de 1934 y
va a ser uno de los edificios, el que como les decía, que va a ser muy, muy, muy importante y va a ser muy criticado, no para mal, sino para bien, va a ser punto de referencia porque va a tener ciertos elementos que no tiene otro edificio en ese momento, como por ejemplo va a tener eh, eh, ascensores sectorizados. ¿Qué significa que tenga ascensores sectorizados? Que este edificio va a tener 31 pisos, si no lo recuerdo mal. Entonces va a tener ascensores que van de planta baja al 10, ascensores que va a tener del 11 al 20 y ascensores que van del 21 al 31. Como para que los que vivan más arriba no tengan que estar esperando que demore demasiado. Otro de los elementos que va a tener este edificio son porteros eléctricos, pero no me refiero al portero que vos tocas en la calle y te abren de arriba, sino que va a tener teléfono, entonces vos vas a entrar a un hall, vas a anunciarte, se comunican y así te dejan ingresar al departamento. Van a ser todos pisos. Después, un primer edificio que va a tener losa radiante, y va a ser el primer edificio, como va a ser el más alto de Sudamérica por muchos años, en el último piso, ¿sí? Va a haber una torre de observación que es el que va a tener como punto de referencia a los aviones. ¿Quién es el que vive, por ejemplo, hoy, o por lo menos lo último que se sabe, quién vive en este edificio? Bueno, la Nata. También acá vivió, por ejemplo, Amalia Fortabat. También vivió en su momento la esposa de Tinelli, la primera esposa de Tinelli cuando se separaron. O sea, estamos hablando de un edificio que si bien hoy podemos ver que hay otros edificios que tienen otras tecnologías ya quedado, digamos que, ha quedado como en la historia, ¿sabes? Puedo decir que tiene una vejez digna y que para su momento era, digamos, un edificio de mucha, mucha, mucha categoría. Bueno, muestro para que ustedes vean un poquito fotos. Va a tener también, obviamente, ascensores para servicio y un estacionamiento, pero no para las visitas, sino estacionamiento para gente que viva, porque el automóvil, sí, había estado, digamos, en este momento es cuando ya todos y esta gente por el requisitivo alto va a ser lo que van a tener justamente vehículo. También podemos ver terraza jardín. Terraza jardín, bueno, es un elemento que nos enseñó nuestro gran maestro de la arquitectura, Le Corbusier, que era en cierta manera con las terrazas devolverle a la naturaleza lo que le habíamos sacado para hacer arquitectura. Entonces, todo el escalonamiento hace de que cada departamento tenga una terraza y que allí podemos ver el verde como en este caso. Bueno, en cuanto a la fachada, como les decía, tiene que ver con el Art Deco, ¿sí? Vamos a ver escalonamiento, zigzag, y la planta baja, lo que se hace es incorporar, por ejemplo, los locales comerciales, ¿sí? Siempre en la planta baja vamos a tener una actividad distinta al resto. Y vas a tener, por ejemplo, sí, en algunos sectores va a tener, digamos, placas de mármol travertino, que también eso le va a lograr, sí, que con el tiempo tenga una vejez digna. Ahí vemos, como de este lado vemos la iglesia. Uno de los elementos que, por ejemplo, vemos mucho en el racionalismo es, digamos, los postigones que se levantan con la cortina de enrollar y que también lo podemos ver curvo en una esquina. En este caso, como es Art Deco, recuerden que el Art Deco tiene todas líneas quebradas. El Art Deco lo vimos cuando vimos Salamone. Las recuerdo por las dudas. Es como que parece un barco, ¿no? Bien. Ahí tenemos el ingreso, muy Art Deco, todo, ¿sí? Geometrizado, las iluminarias, el gran pórtico. Ahí tenemos una planta de departamentos. Ahí tenemos, en esto podemos ver justamente las terrazas jardín, del que les hablaba antes, y cómo hacemos la comparación en cuanto a otros edificios.
Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado, no sé qué hora es, pero, sí, las 21. Bueno, una horita, más o menos estaba programado para eso, así que bueno, espero que les haya gustado. Los que quieran que les envíe esta charla, como les digo, ahí está mi teléfono, está mi email, me lo solicitan, el martes va a estar cargado en las redes. Y bueno, espero sus comentarios porque de esto depende que lo siga haciendo, porque no sé si gusta, si no gusta, así que bueno, si se entendió, si se fue muy rápido. Yo creo que la parte del comentario, del contexto fue un poquito más rápido porque no los quería cansar tanto y quiero que les quedara el conocimiento de lo que es este edificio. Les mando un beso grande. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta, si quieren hacer algún aporte, si quieren, veo que están ahí poniendo comentarios que me encantan, así que bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta, algo, abrimos el momentito. Me están preguntando cuál es el próximo tema. Y bueno, mire, yo tengo como 40 charlas preparadas de todas las que he hablado en la cuarentena, pero puedo optar por nuevas charlas. También escucho, por ahí hay algún interés de conocer algún personaje, o quieren que repita alguna de las charlas que lo he hecho en forma, digamos, de audio y quiere que les enseñe y pueda ahondar un poco más. Si no, yo preparo. Todavía no tengo nada pensado, sí. No contaste mucho de la relación entre Karina Cabanach y la señora Anchorena. Bueno, sí, el tema es que, a ver, la historia dice que la señora murió en el 20, ¿bien? Y el edificio se construyó en el 36. Por lo tanto, si se construyó en el 36, ya, digamos, María Mercedes había fallecido. Pero hay otras, digamos, por eso es una leyenda urbana, dicen que en realidad eso fue algo que se dice, pero es fácil de comprobar, porque en realidad la iglesia que María Mercedes mandó construir están enterrados todos los Anchorena ahí. Ella construye esa iglesia con la idea de que sea, en vez de, ellos se creían tan exclusivos que dicen que ellos no se podían ni siquiera enterrar en el cementerio de la Recoleta, que era la costumbre para la gente de alto poder, sino que ellos querían estar en un panteón familiar dentro de una iglesia que no se permitía tampoco en ese momento todo. O sea, ya estaba prohibido. Sin embargo, ella pone toda la plata y pone mucha plata, ¿sí?, que permiten que ahí esté el panteón familiar. Entonces, aparentemente han querido como borrar esta historia de Corina con Aarón, pero todos hablan de que eso sucedió. Entonces dicen, no, vendió 3 porque María Mercedes ya había fallecido. Yo no creo que hayan, bueno, no sé, que hayan truchado la fecha de función de la señora. Pero bueno, la historia está. Y bueno, y los guías nos encanta, yo no soy guía, pero digo, nos encanta contar esta historia porque es la forma que por ahí le metemos ese gusto de decir, bueno, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un hombre es una mujer despechada con plata. Porque imagínate que le puso el edificio para taparle la vista al palacio, porque la leyenda dice que María Mercedes, cuando ella se viaja a Europa, ya había quedado viuda, viaja a Europa, y cuando vuelve se encuentra de que había un edificio en construcción, y era de Corina, manda a sellar las ventanas con cortinas negras, y no se abrieron más hasta que ella fallece. Pero cuando vos ves el fallecimiento no he visto el certificado de función, pero vos ves que dicen que ella murió en el 20. No me cierran las fechas, pero yo quiero creer que sí, que es un problema de suegra con novia y bueno, y que ahí hubo una pelea. Porque... Bueno, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yani, ¿me escuchás?
En definitiva, Nora. más allá de haber sido una mujer despechada, fue un negocio redondo para la época. Me supongo Claro. que debe haber sido, todas las personas pudientes habrán querido tener un departamento ahí, o sea, tenía una visión de negocio impactante. Claro, pero aparte de eso, ella quiso demostrar, no lo demostró solamente en Buenos Aires, sino lo demostró al mundo, porque este edificio salió en revistas en Estados Unidos, en España, en Italia, sino lo que ella quiso demostrar que ella no tenía alcurnia, pero puedo desarrollar un edificio que, como yo, por ejemplo, Lázari lo define como el palacio en altura. Y algo totalmente diferente y moderno. Ahí, a poquitos metros, está un edificio que son contemporáneos, y ¿cómo es que se llama? El Extramú, que es bien, bien francés, y sin embargo, claro, fue, como dice Gerardo, fue un edificio top y moderno y lujoso, y que les tapó la boca a más de uno que la criticaba. Entonces ella, y aparte bellísima mujer, ¿vieron lo que era? Era una mujer muy elegante. Y que ella era muy criticada porque justamente, digamos, estaba de novia y realmente él la deja por plata. Y ella le demuestra que mirá, o sea, mirá lo que logré, ¿no? Y todo lo que eso implicaba también en los cánones de una mujer empresaria en esa época. Lo que pregunta Gerardo, es una de las mejores historias. Lo que pregunta Gerardo es los tanques de agua. Sí, ¿qué pasa? Con bombeo, igual que ahora. Sí. Si estaban ubicados en distintas alturas o en un solo lugar. Bueno, en realidad acá hay un tema. Metiste el dedo en la llaga, Gerardo. Bueno, a ver, no importa, no importa. No, te lo comento, pero metiste el dedo en la llaga porque justamente eso es uno de los grandes problemas que hay hoy. El tema es así. En ese momento, sí, se ponían tanques digamos, en planta baja, subsuelo, y arriba, y por bombeo se llevaba y se traía. En este caso, sí, claro, exactamente, eso es lo que acabas de decir. Entonces, en este caso, como son como 3 bloques, se ponían un juego digamos, por cada bloque. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Llevados los años, hoy estos edificios, no tienen los tanques de incendio. Entonces, cargarlos con otro, digamos, tanque de agua, genera aplicarle más peso a una estructura que no fue calculada con ese peso. Claro. Entonces, por ejemplo, hay como bastante inconveniente con respecto a los bomberos con los edificios, ¿sí? Acá en Córdoba pasa exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, vos tenés un edificio que vos necesitas la habilitación de bombero y te dice, no, pero acá está faltando una bomba, porque tenés que tener 2 bombas, porque cuando una se quema, la otra entra en funcionamiento, y tenés que tener un tanque puro y exclusivamente para incendio, pero claro, vos si lo pones arriba, exacto, no solo. Entonces, bueno, es el hermoso problema que la MUNI y los bomberos ahí, bueno, ni nosotros ni no nos entendemos. Exacto. Muy bien, excelente, ¿Cómo? me encantó. Una de las historias que más me gustan. ¡Wow! ¡Qué bueno! Besos para todos y después hablamos. Me encantó, Yani, brillante, como siempre. Gracias. Chao. Hermoso, Yani. Chao. Gracias. Les mando un beso gigante. Gracias. Muchas gracias. Historia y estructura y diseño.